Vamos a empezar la clase, bueno, la clase no. Vamos a empezar el ayuno el día de hoy, ¿verdad? Pero primero, antes que nada, reconociendo primeramente que estamos vivos gracias a Dios, ¿verdad? Que es por su misericordia que estamos aquí, sabiendo que día a día sus bondades se renuevan con nosotros todos los días, ¿verdad? Que sus misericordias son nuevas cada mañana. También debemos recordar que tenemos su palabra fiel ante cada uno de nosotros. Hacemos bien en confiar en ella día a día, colocando nuestra confianza en Él, porque Él es fiel, porque no se equivoca. Y como dice el Salmo 118, vamos a leerlo del versículo 1 al 4. Dice: alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Diga ahora Israel, que para siempre es su misericordia. Diga ahora la casa de Aarón, que para siempre es su misericordia. Diga ahora los que le temen, o sea, cada uno de nosotros los que temen a Jehová, que para siempre es su misericordia. Que cada día nos sustenta con su palabra, cada día nos da la fortaleza que necesitamos y cada día tenemos que buscar su dependencia, depender de Él día tras día. También, la mañana de hoy quisiera que recordemos ese gran sacrificio que hizo por nosotros nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Ese gran, esa gran sacrificio perfecto que hizo por cada uno de nosotros, ¿verdad? Que gracias a Él nosotros estamos aquí, somos constituidos hijos de Dios. Hemos recibido gracia y misericordia de parte de Dios, que incluso siendo malos, Él vino a entregar su vida por cada uno de nosotros. Amén. Qué gran misterio, ¿verdad? Que siendo aún enemigo de Dios, Él vino a entregarse por cada uno de nosotros y por su gran amor y su gran misericordia, somos cada uno de nosotros llamados hijos de Dios. Y podemos ahora en gratitud adorarle, obedecerle, alabarle solo a Él, por lo que Él hizo en aquella cruz. Amén. Amado Dios, Señor Todopoderoso, te doy gracias, Señor, porque por tu infinita misericordia estamos nuevamente aquí, Señor, delante de ti. Padre, un día más nos ha regalado a cada uno de nosotros, Señor. Permítenos, Señor, que estas alabanzas sean de tu agrado para ti, Padre. Que el día de hoy, Señor, te podamos adorar en espíritu y en verdad, Señor. Que seas tú fortaleciéndonos en cada momento, Señor. Que el ayuno que estemos realizando el día de hoy, Señor, sea un ayuno sincero, Señor, de arrepentimiento, Señor, donde reconozcamos, Señor, tu soberanía, tu dependencia de ti, Padre. Sabiendo y reconociendo, Señor, que tú obrarás en cada uno de nosotros, Señor. Padre, y eso es lo que buscamos cada uno de nosotros. Que trates con nuestros corazones, Señor. Que seas tú, Señor, tratando con nosotros, Padre, para alinearnos a tu voluntad, Señor, y que seas tú, Padre, transformándonos de gloria en gloria, Señor, para representar la imagen de Cristo, Señor, aquí en la tierra, Padre. Y que tu nombre sea glorificado en todo momento, Señor. Padre, y en este momento te colocamos este servicio en tus manos, Señor. Que seas tú, Señor, exaltado, Padre, que sea tu palabra, Padre, en cada uno de nosotros, Señor. Danos el entendimiento, Señor, para poder comprenderla, Señor. Inclina tu corazón, inclina nuestros corazones, Señor, hacia ella. Y danos la fortaleza, Señor, para poder aplicarla y obedecerla, Señor. Entendiendo y sabiendo que sin ti, Padre, nada somos, Señor. Que dependemos únicamente de ti, Señor. Que a ti buscaremos cuando te necesitemos en cada momento, Señor. En cualquier circunstancia, en cualquier dificultad, Señor. Tú eres nuestro pronto auxilio y podemos colocar nuestra confianza en ti porque tú eres fiel, amoroso, eres misericordioso, Padre. Eres nuestro Padre, Señor. Por gracia te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ok, hermano. El día de ayer, entonces estábamos hablando, bueno, vamos a hacer un pequeñísimo repaso de todo lo que hemos hablado. El día lunes empezamos hablando sobre el verdadero ayuno, el verdadero ayuno. El día de ayer estábamos hablando de que el ayuno va acompañado con arrepentimiento genuino, ¿verdad? Ese arrepentimiento, ese reconocimiento de nuestro pecado, buscando siempre que Dios transforme con cada uno de nosotros. Ahora el día de hoy quisiera hablarles sobre la dependencia de Dios en esos momentos de crisis, el ayuno como señal de dependencia de Dios. Ahora, ¿por qué dependencia? ¿Qué tiene que ver esto un poco con el ayuno? Bueno, cuando leemos más que todo el Antiguo Testamento, vemos que el pueblo de Israel cada vez que se sentía afligido, preocupado, que no tenía dirección, no sabía qué hacer, no estaba en situaciones desesperadas,
ellos ayunaban, se afligían, ayunaban y entraban en oración para que Dios le diera la dirección. De esa misma manera, el día de hoy, o el ayuno del día de hoy, quisiera que nosotros reflexionemos en esa dependencia de Dios, que busquemos a Dios, que reconozcamos que sin Él no podemos hacer nada, ¿verdad? Entonces, cuando Jesús en Juan 16:33, mucho del pasaje lo conocemos, que dice que en el mundo tendremos aflicciones, no se equivocó. Vaya que cada día tenemos nosotros aflicciones. Todos enfrentamos situaciones que parecen imposibles. Momentos en los que nos faltan, por ejemplo, fuerzas, nos faltan ideas, necesitamos ayuda, nos faltan recursos, entre otros. Puede que hayamos pasado por situaciones como esta, puede que estemos pasando por situaciones como esta, o puede que tal vez, que no creo, alguno de nosotros no haya pasado por situaciones de estas. Y si no han pasado por problemas, bueno, espérenme 20 minuticos al final del servicio para que me dé el secreto y me diga cómo hacer, ¿verdad? Pero tarde o temprano la crisis, aunque estemos bien, la crisis llega a nuestra vida, ¿verdad? Llega a nuestra vida. Y en esos momentos difíciles, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos cada uno de nosotros cuando nos vemos en esas situaciones? ¿Acaso buscamos a Dios y clamamos a Él? ¿O más bien nos enfocamos en preguntarnos o hacernos por de alguna manera la víctima? ¿Por qué a mí? ¿Por qué me está ocurriendo esto a mí? ¿Por qué yo? ¿Por qué me está pasando esto? ¿Verdad? Entonces, a veces la desesperación y las aflicciones nos llevan incluso a alejarnos de Dios en lugar de acercarnos más a Él. En momentos cuando todo está bonito, más cerca estamos de Dios, más fieles somos a Dios. Pero ya cuando nos vemos un poquito en aflicciones, en vez de acercarnos aún más a Dios, lo que hacemos es apartarnos de Él, ¿verdad? Pero no solo enfrentamos crisis externas, no solo son situaciones externas como problemas que ya les comenté, sino también situaciones internas, ¿verdad? Como también luchas internas, como por ejemplo, como estábamos hablando el día de ayer, malos hábitos, pecados ocultos, batallas del corazón que parecen imposibles de superar. O sea, situaciones que esas luchas espirituales entre que la carne te quiere hacer algo y el espíritu te quiere hacer algo, entonces no sabes qué hacer, y esas luchas internas en nuestros corazones que incluso parece mentira, pero son desesperantes, ¿verdad? Entonces, reflexiona, entonces yo les pregunto a cada uno de nosotros, porque este ayuno, piensen que no es algo aleatorio, es algo secuencial, ¿verdad? El día de ayer les pregunto, hicimos la tarea, reflexionamos cada uno sobre nuestras debilidades, sobre nuestros pecados, sobre eso que nos aparta de Dios. Reflexionamos cada uno de eso, hicimos ese inventario. ¿Ok? Bueno, entonces hoy te invito a pensar en lo que te aflige. Es algo interno a pensar en lo que te aflige. Con esto en mente, o sea, con estas aflicciones que reflexionamos el día de ayer, con esto en mente, quiero que juntos exploremos un poco la historia del rey Josafat y el reino de Judá, que se narra en 2 de Crónicas 20, y estaremos leyendo del versículo 1 al 17. Esta historia del rey Josafat y el reino de Judá, ellos ante una amenaza inminente y desesperada, demostraron que el verdadero poder no está en la estrategia humana ni en la fuerza del hombre, sino en buscar al Señor con humildad y depender totalmente de Él. Así que les invito a leer en 2 de Crónicas 21, 17. Con esta historia lo que tratamos de hacer es que reflexionemos en eso, en la dependencia que necesitamos día a día de Dios. Amén, ya. Ok, vamos a leer del versículo de 2 de Crónicas 20 del 1 al 17. Dice: y pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat, diciendo: contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria, y he aquí están en Asesón Tamar, y que es en Gadi. Entonces él tuvo temor, y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová, e hizo pregonar ayuno a toda Judá. Y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová, y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Entonces
Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén, en la casa de Jehová, delante del atrio nuevo, y dijo: Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano la fuerza y el poder, que no hay quien te resista? Dios nuestro, ¿no echaste tú a los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de Abraham tu amigo para siempre? Y ellos han habitado en ella y te han edificado en ella santuario a tu nombre, diciendo: si mal viniera sobre nosotros, o espada de castigo, o pestilencia, o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa. Y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti, y tú nos oirás y salvarás. Ahora pues, he aquí los hijos de Amón y de Moab, y los del monte de Seir, a cuya tierra no quisiste que pasase Israel cuando venía a la tierra de Egipto, sino que se apartase de ellos, y no la destruyes. He aquí ellos nos han dado el pago viniendo a arrojar de la heredad que tú nos diste en posesión. Oh Dios, ¿no lo juzgarás tú? Porque en nosotros no hay fuerza contra tal gran multitud que viene contra nosotros, y no sabemos qué hacer. Y a ti volvemos nuestros ojos. Y toda Judá estaba en pie delante de Jehová, con sus niños y sus mujeres y sus hijos. Estaba allí Jaasiel, hijo de Zacarías, hijo de Benaya, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión, y dijo: oí Judá, todos y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así: no temáis y no os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Mañana descenderéis contra ellos, y aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis, y los hallaréis juntos al arroyo, antes del desierto de Jeruel. No habrá para qué peleéis vosotros en este caso. Paraos, sentad y estad quietos, y ved la salvación de Jehová con vosotros. Oh Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis. Salid mañana contra ellos, porque Jehová estará contra vosotros, estará con vosotros. Amén. Ahora, vemos aquí en esta historia, ¿verdad?, cómo al rey Josafat y al reino de Judá se presenta primero una crisis, del versículo 1 al 2. Vemos en estos versículos cómo las naciones formaron una alianza, los hijos de Moab, Amón y los amonitas, para derrocar a Israel. Estos querían borrarlos de la faz de la tierra. Estos aplicaron el dicho que dice: el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Todos se juntaron en la alianza para ir en contra de Israel y destruirlo, ¿verdad? Y se lanzaron contra el rey Josafat y el reino de Judá. Sumándole a eso, en el versículo 2 dice que estaban en la tierra de Asesón, Tamar, y que es en Gadi. O sea que los tenía cerca. Si nosotros pudiésemos ver un mapa, esas tierras estaban cerca de Judá, ¿verdad? Los tenía, por decir de alguna manera, a la vuelta de la esquina. Y esta fuerza de una alianza superaba por muchísimo a la fuerza del reino de Judá. Como dice en el texto, era una gran multitud y tenían algo en común: destruir a Josafat y a toda Judá e incluso a Jerusalén. Querían barrer con ellos, ¿verdad? Entonces, en este caso, cuando se nos enfrenta unas crisis, hermanos, aunque hoy en día no se nos presentan situaciones iguales como una guerra, a nosotros no se nos presentan situaciones de esas, sí se nos presentan situaciones similares, o sea, de preocupación, momentos de desesperación donde por más que pensemos y analicemos, no tenemos fuerza porque sentimos que ese problema nos supera en número, como las fuerzas aliadas contra el reino de Judá. Nos superan de número, ¿verdad? Y no sabemos qué hacer ante esa situación. Y aunque no son los hijos de Moab o los hijos de Amón o los amonitas que se levantan contra nosotros, parece que hay días en nuestra vida donde nuestros enemigos, que son tres, donde Satanás, el mundo e incluso nuestra propia carne, se ponen los tres al mismo tiempo en contra de nosotros. Son situaciones desesperantes, ¿verdad? Entonces, caemos en situaciones desesperadas, en tentaciones incontrolables, caemos en aflicciones que duelen. Todo llega en nuestra vida, y así como esa alianza que hizo Moab, Amón y los amovitas superaban en fuerza el poder de Judá,
Así todas esas circunstancias nosotros creemos que nos superan en fuerza. Decimos, no puedo contra esto, no puedo contra este problema, no puedo contra tal aflicción, no puedo contra tal pecado, no puedo porque soy esto, soy débil, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, muchas veces nos rendimos, no confiamos y bajamos los brazos, ¿verdad? Pero es interesante lo que hace Josafat. Cuando nos llegan estas ciertas situaciones nos preguntamos nosotros, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos ante esta situación? ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo puedo solucionar yo todo esto? La reacción de Josafat, del versículo 3 al 4, nos da una idea sobre esto. Vemos que en el versículo, ¿qué hizo Josafat? Del versículo 3 y 4. Josafat dijo, no hay problema, yo puedo con ellos, ¿acaso? O dijo, no temeré, soy fuerte y valiente y en un momento destruiremos a esa alianza. ¿O acaso dijo, no hay problema, después de todo eso tengo una opción, tengo otra opción, tengo más opciones? No tendré por qué desesperarme ni por qué aterrarme, porque después de todo tengo demasiadas estrategias, soy demasiado inteligente, tengo esto y no me van a destruir. ¿Acaso dijo eso? Pues no. Vemos que en el versículo 3 él dice, él tuvo temor. Bueno, tuvo temor y ¿qué hizo? Salió corriendo, huyendo, se desesperó. No. Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno en toda Judá. En el versículo 4 dice, y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová. Y también de toda la situación, todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Josafat y el reino de Judá buscaron su primera y su única opción, a Dios. Se humillaron delante de él, afligieron todas sus almas en oración, ayuno, vinieron a clamar delante de Dios por tal situación desesperada y aterradora. Tomaron la mejor, la única y la suficiente opción, que es depender de Dios, ¿verdad? Y yo pregunto, ¿acaso nosotros hacemos también eso de la misma manera? ¿Acaso cuando se nos presentan situaciones desesperadas, nosotros también hacemos eso, buscamos a Dios? Cuando estamos en situaciones desesperantes, nos humillamos delante de Él, nos afligimos delante de Él. Él es nuestra primera opción sobre todas las cosas. ¿Hacemos eso? No escucho amén, ¿verdad? Ah, o tal vez no. Tal vez lo que hacemos, y eso es lo que quiero que cada uno de nosotros reflexionemos el día de hoy. ¿En qué ponemos nuestra dependencia cuando vienen cada una de esas situaciones? ¿Qué hacemos? Entonces, más bien lo que hacemos en nuestra vida es, dependemos de lo que podemos hacer, primeramente. Yo puedo hacer esto, yo puedo hacer lo otro, ante tal situación tengo varias opciones. Dejamos a Dios incluso como a última opción, cuando ya hemos agotado todas nuestras opciones e incluso nuestros recursos, cuando ya no tenemos nada que hacer. Confío, no sé, tal vez en mi trabajo, en mis ahorros, en mis bienes, en mi empresa, cuando llegue esa situación financiera que no me deja dormir. Pongo mi esperanza en el dinero y en mi poder y en mi influencia antes que a Dios. Confío más en mí que en Dios, porque eso es lo que nos dice el mundo. Hoy el día el mundo lo que te dice es confía en ti. Tú puedes lograrlo, propónete todo lo que tú puedas hacer, porque lo vas a hacer. Y su palabra nos dice que separado de Él nada podemos hacer, que dependemos de Él en todo momento. ¿Verdad? Entonces, de la misma manera sucede cuando tenemos esas luchas internas o esas guerras espirituales, como dijo, cuando la carne se enfrenta al espíritu y no sabemos qué hacer, muchas veces nos rendimos, mientras que el espíritu nos dice lo contrario, estamos en una lucha constante y desesperada y no logramos vencer. ¿Qué hacemos? Pues la mayoría de veces nos entregamos a ese pecado, porque decimos, yo soy así. Muchas veces nosotros tenemos cierto pecado, cierto comportamiento, y cuando se viene el momento de que nos vemos tentados a lanzarnos a eso, nosotros decimos, bueno, yo soy así, no puedo luchar contra esto, ¿verdad? Nos rendimos. Pues la mayoría de veces nos entregamos a este pecado porque decimos, yo soy así, no puedo cambiar, un pecado más, un pecado menos, de igual forma es igual, Dios me va a perdonar. Sentimos que no hay más opciones, pero su palabra nos dice que no es con nuestra fuerza, sino con la fuerza de Él. Que no queremos velar, no queremos ayunar, no queremos orar, sino que lo hacemos de manera superficial y no permitimos que el poder del Espíritu Santo se manifieste en nuestras vidas y nos transforme. Nos olvidamos de Dios cuando llegan esas luchas, cuando llegan esas peleas, nos olvidamos de Dios
porque hay más opciones, pero después nos damos cuenta, hasta que nos damos cuenta que no tenemos más opción sino a Dios. Y parece mentira porque incluso el Señor se usa ese tipo de aflicciones o ese tipo de, sí, de aflicciones en nuestra vida. No estoy diciendo que sea Él que las genere, sino que Él se aprovecha de esa aflicción. ¿En qué sentido? Muchas veces nosotros estamos bien aquí en la iglesia, ¿verdad? Y decimos que confiamos, creemos en Dios y todo bien, pero estamos todo bien en nuestras vidas. Pero realmente Dios permite la prueba en nuestras vidas, no para demostrarse algo Él, porque Él ya conoce lo que hay en nuestro corazón, sino para demostrarnos a nosotros mismos en qué estamos dependiendo. Entonces puede que, digamos, yo confío en Dios, pero por allá chiquitico, escondido, estemos confiando en el dinero, estemos confiando en el trabajo, estemos confiando en nuestra empresa, estemos confiando en nuestras relaciones, en nuestro poder, en nuestro puesto, en nuestro cargo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Verdad? ¿Y qué sucede? Bueno, el día de mañana pierdes el trabajo, te sale, por decirlo así, alguna enfermedad o algo y pierdes el dinero ahorrado que tenías, las influencias las pierdes, todo eso. Entonces, llegas a esa situación donde te desesperas, dices, ¿y ahora qué voy a hacer? Es donde te das cuenta en dónde realmente estabas colocando tu dependencia, ¿verdad? Así que, hermanos, el día de hoy recordemos, cuando todo esté perdido o incluso no, tengamos opción o no, estemos bien o mal, enfrentando la situación que sea, recordemos que en todo momento, en toda circunstancia, en cualquier área de mi vida he dependido y siempre dependeremos de Dios. Amén. Y Josafat sabía esto, él entendía esto. Podemos verlo del versículo del 5 al 12, cuando él clama a Dios en oración. Dice el texto que se reunieron Josafat, los de Judá, las ciudades de Judá y de Jerusalén, incluso en el templo del Señor, en el atrio nuevo. Ahora, en este contexto era porque muchos versículos más atrás, recuerden que Salomón había edificado el templo en Jerusalén. Y ellos se reunieron ahí para clamar a Dios como había prometido. Recuerden que él dijo que cuando tengan aflicciones y todo eso, tú prometiste que nos acerquemos aquí, oremos aquí, porque tu nombre está en esta casa. Cuando dices tu nombre, habla de su presencia. Y tú nos oirás y nos ayudarás. ¿Verdad? Entonces, Josafat dice del versículo 5 al 12, en su oración, dijo, Jehová de nuestros padres. Él reconoce la soberanía de Dios. Dice, ¿no eres tú en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Dios nuestro. Quiero que cada vez que cuando vayamos leyendo, piensen y mediten en las palabras que dijo Josafat en la oración. El versículo 7 dice, Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de Abraham tu amigo para siempre? Y ellos han habitado en ella y te han edificado en ella santuario a tu nombre, diciendo, si mal viniere sobre nosotros, o espada de castigo, o pestilencia, o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa. Cuando se refiere que tu nombre está en esta casa, es que su presencia, su ser, estaba morando en esa casa, ¿verdad? En el templo de Jerusalén. Ahora, obviamente, nosotros no nos dirigimos a un templo a orar a Dios, sino que nosotros tenemos cada uno morando en nosotros el Espíritu Santo, ¿verdad? Así que cuando nosotros estemos pasando por ese tipo de aflicciones, podemos tener la confianza que Él está con nosotros, podemos clamar a Él y depender de Él en esas situaciones. El 10 dice, ahora pues, he aquí los hijos de Amok y de Moab y los del monte de Seir, a cuya tierra no quisiste que pasase Israel cuando venía a la tierra de Egipto, sino que se apartase de ellos y la destruyese. Y aquí ellos nos dan el pago viniendo y arrojándonos a la heredad que tú nos diste en posesión. Aquí les presenta el problema, o sea, parece algo contradictorio, que en un momento de crisis o aflicción las personas les pongan el problema a Dios cuando Dios lo sabe todo y sabe por lo que estamos pasando. Pero en oración Él necesita escucharlo, ¿verdad? Él necesita que nosotros le digamos, y Josafat en este momento, aunque Dios sabía la situación que estaba ocurriendo, Él se la presenta. Señor, está sucediendo esto. Y en el versículo 11 dice, he aquí ellos nos dan el pago viniendo a arrojarnos de la heredad que tú nos diste en posesión. El 12 dice, oh Dios nuestro,
no lo juzgarás tú, porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. Josafat, como dije, reconoció la soberanía de Dios ante toda situación, creyendo que Dios tenía el control sobre todo y que Él gobernaba sobre todas las naciones. Reconoció su poder, que no hay nadie que le pueda hacer frente a Él ni a vencerlo, en este caso a Dios. No solo reconoció su soberanía y su poder, sino que recordó todo lo que Dios había hecho con Israel. Recordó cómo les dio la tierra prometida, echando fuera a los que habitaban en ella. Reconoció que fue Dios quien realizó esa hazaña, la hazaña de introducirlos a la tierra prometida, y no fue por la fuerza de Israel, sino fue porque así Dios lo quiso. Recordó las promesas que habló a Salomón cuando edificó el templo, que dice en el versículo 9, que dice que si mal viniere sobre nosotros, o espada de castigo, o pestilencia, o hambre, nos presentaron delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa. A causa de nuestras tribulaciones, clamaremos a ti, tú nos irás y nos salvarás. Ellos estaban aplicando esa promesa, estaban confiando en la promesa que Dios le había dado, y estaban haciendo justamente lo que Dios le había dicho que hicieran. Colocaron su confianza en Dios, que Él se encargaría de juzgar. Él dice en el versículo 12, no lo juzgarás tú. Él sabía que Dios iba a juzgar a esa nación por lo que iba a hacer, por lo que estaba haciendo. Colocaron, a los que se lanzaron contra ellos. Pero no solo eso. Vemos en el versículo 12, por decirlo así, y es el que quiero hacer más énfasis, como una joyita, por decirlo de alguna forma, en el versículo 12. No solo se clamaron a oración, ayuno, sino que reconocieron su debilidad, se humillaron delante de Dios y les dijo, o sea, Josafat dijo, en nosotros no hay fuerza contra tal gran multitud que viene contra nosotros. Reconoció con humildad que no sabía qué hacer. Él dijo, no sabemos qué hacer. Y a ti volvemos nuestros ojos. Esto es a lo que me refiero cuando hay situaciones en cada una de nuestras vidas, o sea, situaciones desesperantes, que nosotros debemos reconocer. Si no sabemos qué hacer o no sabemos a dónde actuar, no gastemos o malgastemos de alguna forma nuestras opciones y dejando a Dios atrás. Clamemos primeramente a Dios, digamos como hizo Josafat, Señor, no sé qué hacer ante esta tal situación, no tengo la fuerza necesaria y a ti vuelvo mis ojos, ¿verdad? Y de alguna manera, como dije más atrás, esas aflicciones Dios las usa incluso a favor de nosotros. Dice que el que ama a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Porque incluso cuando decimos que estamos bien, parece que algo nos desvía del camino, nos va a desviar a futuro en el camino. Dios no lo sabe, perdón, nosotros no lo sabemos, pero Dios sí lo sabe. Y antes de que nosotros nos desviemos, Dios prefiere quitar eso en nuestra vida para que nosotros nos dirijamos a Él, para que clamemos a Él. Después, antes que se nos acaben todas esas opciones, que malgastemos todo, no nos queda más opción que Dios. Creemos que tenemos muchas opciones, pero nos damos cuenta después de que no hay más opción sino solamente Dios. Amén. De igual manera, como les dije, debemos tomar el ejemplo de Josafat en esta situación. Reconocer que Dios tiene el control y Él sabe exactamente por lo que estamos pasando y sabe exactamente por qué es lo que Él está haciendo. Ni tú ni yo estamos pasando por situaciones, y si lo estamos viviendo esas situaciones de aflicciones, fue porque de alguna manera Él así lo permitió. No quiero que me malinterprete, no quiero decir que Dios te haya dado esas tentaciones, porque Santiago dice que Dios no puede ser tentado, ni Él tienta a nadie, ¿verdad? Pero Él permite de alguna manera esas aflicciones en nuestras vidas. Entonces, ¿qué debemos hacer día a día cuando suceden esas cosas? Reconocer su fuerza y su soberanía. Dependamos confiadamente en Él, en el Dios que lo puede hacer todo. Hermanos, también hagamos lo que hizo Josafat, lo que hizo en el versículo 12. Lo que hizo Josafat. Recordemos las promesas que Dios ha realizado para la gloria de su nombre. Recordemos cómo obró en el pueblo de Israel antiguamente. Recordemos incluso los momentos que ha obrado en la vida de cada uno de nosotros, porque eso es otra cosa que olvidamos. Nosotros, cuando pasamos por aflicciones, tenemos que recordar que no son las únicas aflicciones que hemos pasado en nuestra vida, sino que anteriormente también hemos pasado y Dios nos ha ayudado. Pero cuando llega, tenemos Alzheimer y se nos olvida todo eso, ¿verdad? Entonces,
Tenemos su palabra, tenemos el Antiguo Testamento, tenemos el Nuevo Testamento, tenemos lo que Dios ha hecho, lo que Dios ha dicho, y como cantamos esta mañana, su palabra es fiel. Él es fiel, ¿verdad? Esa es su naturaleza. Él nunca se va a contradecir, y si lo dijo, Él lo hará. Entonces, recordemos todas sus promesas que nos dejó en su palabra, recordemos que incluso la obra más grande que Él pudo hacer en cada una de nuestras vidas, cuando estábamos más perdidos en nuestras vidas, recordemos que cuando tú y yo éramos enemigos de Dios, Él envió a su Hijo a morir por cada uno de nosotros y así adoptarnos como sus hijos. Como dice el Espíritu Santo a través de Pablo, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Amén. Y lo más importante, reconozcamos nuestra debilidad, seamos humildes ante las circunstancias. Reconoce que tu poder no puede dejar, reconoce que en tu poder no puedes dejar tu pecado. Reconoce que con tu inteligencia no puedes enfrentar tal y tales situaciones. Reconoce que con tus recursos no vas a resolver todos los problemas del mundo, ¿verdad? Que en todas las aflicciones necesitamos mirar al cielo y decirle a Dios que dependemos de Él, porque dependemos de Dios. Así que tenemos que decirlo, dependo de Dios, tenemos que creerlo, que día a día dependemos de Dios. Como dice su palabra en 2 Corintios 12:10, que cuando somos débiles, entonces somos fuertes. En 2 Corintios 12:9, que en nuestra debilidad se perfecciona el poder de Dios. Y en Romanos 8:13, que por el poder de su Espíritu es que nosotros lograremos vencer los deseos de la carne. No es por nuestra fuerza, sino es a través del poder de su Espíritu. Amén. Y es hermoso lo que Dios responde a la oración de Josafat en el texto, en el versículo 14 al 17. Dios le contesta y le dice, del 15, perdón, dice, y dijo, oí Judá, todos vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así, no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra nuestra guerra, sino de Dios. Dios le dice, esa guerra que ustedes van a enfrentar, estén tranquilos, no es suya, esa guerra es mía, ¿verdad? Y dice, mañana descenderéis contra ellos, y he aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis y los hallaréis junto al arroyo, antes del desierto de Jeruel. Y les vuelve a decir, no habrá para que peleéis. Dicen, ustedes no van a tener que pelear. Vosotros en este caso, más bien paraos y estar quietos. Y ved la salvación de Jehová con vosotros, oh Judá y Jerusalén. No temáis ni desmayéis. Salid mañana contra ellos porque Jehová está con vosotros. Dios responde a la oración de Josafat y le proclama que no tema ni desmaye, que la guerra no era de él, sino que esa guerra era de Dios, que Dios peleará por ellos, ¿verdad? Cuando nos sometemos a Dios, de la misma manera, cuando nosotros nos sometemos a Dios, buscamos su dependencia, reconocemos que dependemos de Él día a día. Cualquier guerra que tengamos, Dios promete que estará con nosotros, Jehová estará contigo, ¿verdad? Porque en Él confiamos. Dios promete que esas circunstancias que estamos viviendo, Él peleará por ti y por mí. Cada situación que nosotros vivamos, nosotros podemos colocar y depender plenamente, ciegamente ante Dios, porque Él es fiel, porque Él es misericordioso, porque Él es todopoderoso, Él es soberano, ¿verdad? Que recordar siempre que aunque no sabemos, y eso es otra cosa que nosotros debemos estar conscientes, porque muchas veces nosotros reconocemos la soberanía de Dios, sí, nos humillamos delante de Él, reconocemos a Él, clamamos a Él, pero también queremos que actúe como no queremos cada uno de nosotros, ¿verdad? Nosotros queremos que Dios obre a nuestra manera. Señor, confío en ti, pero haz esto y esto y esto, pensando que somos más inteligentes que Dios, que sabemos más que Él. Pero nosotros debemos de recordar el día de hoy, buscar esa dependencia y recordar que muchas veces, aunque no sabemos cómo va a actuar Dios, tenemos que recordar y estar seguros que su poder es más que suficiente para cada uno de nosotros. Amén. Entonces, hermanos, que el ayuno de hoy nos invite o nos pongamos a reflexionar sobre eso. Que Dios nos sostiene, que dependemos de Él en cualquier circunstancia. Que este tiempo de ayuno sea un momento de reflexión, de oración, y busquemos siempre en todo momento a Dios. Que busquemos a Dios no por lo que nos pueda dar, porque también buscamos a Dios y confiamos en Él esperando algo a cambio o porque quiero tal situación, ¿verdad? No busquemos
por lo que Él nos pueda dar, sino por lo que Él es, por lo que Él ya hizo y por cómo Él obrará a futuro. Como dije, nosotros tenemos la Biblia y sabemos cómo van a terminar todas esas personas que confían en Dios, ¿verdad? Así que, de una manera ilustrativa, por decirlo así de alguna manera, supongamos que el día de hoy, por dar algún ejemplo, juega la Vinotinto versus Argentina, ¿verdad? Y tú te tienes que ver el partido a las 2 de la tarde. No, por cualquier circunstancia, por trabajo, problemas, inconvenientes, no te lo lograste ver, ¿verdad? Y a las 5 de la tarde te llega una notificación al teléfono, ganamos, 7 goles a 5 goles, ganamos, ¿verdad? Pero tú quieres ir a ver al partido. Entonces llegas a las 7 de la noche a tu casa, comienzas a ver el partido y ves que en los primeros tiempos comienzan a golear a la Vinotinto. Y un gol y otro gol y otro gol y el cuarto gol y no llega el segundo tiempo y tú dices, oye, pero ¿qué pasa? O sea, ¿qué está sucediendo? Tú sabes, ves lo que está sucediendo, pero ya tú sabes por la notificación que te llegó que ya ganamos, ¿verdad? De la misma manera su palabra nos dice que en Cristo tenemos victoria, que el mal está derrotado y que los que confían en Él serán victoriosos con Él. Así que no importa por cuál situaciones estemos pasando, por qué inconvenientes estemos atravesando, el resultado siempre va a ser el mismo. Si confiamos, venceremos. Amén. Así que el día de hoy podamos buscar esa dependencia de Dios. El Señor es nuestro ayudador en todo momento. Hermanos, dependamos de Él, confiemos en su gran poder y su soberanía y veremos si confiamos, dependemos y lo buscamos a Él. Veremos y les aseguro cómo Dios obrará en cada uno de nosotros. Amén. Así que confiemos plenamente en Él, porque sabemos que Él nos sostendrá en cada situación, en cada inconveniente, cuando nuestra fe tambalea, cuando nos vemos en esa situación, en esa crisis, es su poder, es su misericordia, su fuerza que estará con nosotros para poder enfrentar esas situaciones. Así que le invito a colocarse de pie y vamos a clamar por dependencia de Dios, vamos a adorarlo, porque de Él dependemos en cada momento y sabemos y tenemos la confianza de que Él nos va a sostener. Amén. 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 Así que bueno, hermanos, ¿qué estamos haciendo nosotros en nuestras vidas? ¿Verdad? ¿A dónde estamos poniendo nuestra confianza? ¿O en quién estamos esperando? ¿O en quién estamos creyendo? Reflexionemos el día de hoy, que este ayuno sea de reflexión y que podamos siempre, en todo momento, depender del Señor. Amén. Amado Padre, Señor Todopoderoso, gracias. Gracias, Señor, porque podemos depender de ti ciegamente y en cualquier momento, Señor. Padre, que podamos reconocer esta palabra, Señor, y que podamos aplicarla en nuestra vida, Padre. Sabiendo y entendiendo que no tenemos más opción, Señor, sino a ti, Señor. Que a ti te buscaremos en todo momento, Señor. Que tú nos sostendrás, Señor, en cualquier situación, Padre. Que es tu poder, Señor, que estará con nosotros, Padre, para salir victoriosos, Señor. Que seas tú, Padre, tratando con cada uno de nuestras vidas, Señor. Que esta palabra, Señor, no quede aquí, sino que cada uno la podamos aplicar, Señor, y que dé fruto, Padre, en cada uno de nosotros. Padre, que sea ella santificándonos y limpiándonos, Señor, y que sea tu nombre glorificado en nuestras vidas, Padre. Trata con cada uno de nosotros, Señor. Que el día de hoy podamos reflexionar, Señor. Podamos buscarte a ti, depender de ti en cualquier momento, Señor, porque separados de ti, nada somos y nada podemos hacer. Padre, y ahora que nos dirigimos a nuestra casa, Señor, danos la fortaleza el día de hoy, Señor, para frenar nuestra carne, Señor, para no entregarnos a esas tentaciones y a esas aflicciones y hasta esas situaciones. Sabemos, Señor, que tú estás con nosotros, que tenemos a tu Espíritu, Señor, y gracias por eso te damos, Señor. Por tal amor y tan misericordia, Señor, tan bondad que día a día nos demuestra, Señor. Padre, que en cualquier momento, Señor, podamos mirar al cielo, Señor, reconocer con humildad que, Señor, no tenemos fuerza, que nos humillamos ante ti, Señor, y que a ti clamamos porque en situaciones desesperantes, Señor, no sabemos qué hacer, pero tú, Señor, lo sabes. Sí sabemos qué hacer, confiar en ti y depender de ti, Señor. Que a ti sea toda la gloria y toda la honra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Nos vemos mañana, hermanos. Hasta mañana. Dios les bendiga.